Va a haber un proyecto, está en plural porque a veces algunas, pues, actividades se vuelven como mini proyectos, entonces suelo juntarlo con su proyecto general y que no sea contabilizado solo como una práctica o una tarea, ¿sí? Entonces, para darle más relevancia, a veces pequeños proyectos se contabilizan dentro de ese porcentaje del 50%. Va a haber 3 exámenes que van a valer 25%. 2 exámenes van a ser normales, escritos, como los conocen, y uno va a ser evaluación continua. Entonces, pueden ser exámenes, es decir, una pregunta en la clase, ya sea de forma oral o una pregunta igual para todos y la contestan y bueno, se las califico. Entonces, eso se refiere a la evaluación continua y esa evaluación continua contaría como un parcial, ¿ok? Y entonces todo se promedia al final. En el caso que yo vea o me dé cuenta que hay algo raro en sus respuestas o que tienen respuestas exactamente iguales, les voy a cuestionar de forma oral. Si saben defender sus respuestas de forma oral, ok, el examen es válido. Si no saben responder o sea, si no cuadra lo que me dicen de forma oral con lo que escribieron, el examen, o sea, les voy anulando las respuestas que no puedan contestar de forma oral, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues pasa que copian, ¿no? Entonces, eh, voy a tratar, dado que son pocos, eh, si yo veo algo sospechoso, pues tendrán que corroborar que pues la calificación que sacaron en su examen escrito, si corresponde. Entonces, en caso de que haya dos personas con respuestas, aunque sea una sola pregunta, si las respuestas son exactamente iguales o si yo tecleo la respuesta y la encuentro en internet, los voy a cuestionar, ¿ok? Entonces, para que eviten ese tipo de situaciones, mejor. Eh, Va a haber, es un curso muy práctico, entonces, en la medida de lo posible, estarán asistiendo al laboratorio y si no, estarán haciendo prácticas desde su casa, pero tendrán que hacer prácticas. Es un curso práctico, ¿ok? Por eso el proyecto vale la mitad del curso. Entonces va a haber prácticas y va a haber exposiciones y tareas que van a valer 25%. Todos los rubros tienen que estar aprobados, es decir, de forma importante, si su proyecto no lo aprueban, pues no aprueban el curso. Si sus parciales tienen un promedio eh, no aprobatorio, también se van a extraordinario. Y en las tareas, pues será más sencillo aprobarlas, pero pues tendrán que procurar entregar la mayor cantidad de todas para que sea aprobatoria esa calificación, ¿ok? Entonces la idea es, pues, que le trabajen a todo. No va a haber ordinario y pues así sería la forma de evaluación. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario de la forma de evaluación? ¿No? No paso lista, sí, no cuento la asistencia, pero dado que les voy a estar preguntando, voy a procurar decirles, les pregunto la siguiente clase, para que por lo menos repasen lo que vimos la clase anterior. Eh, entonces, si no vienen recurrentemente, pues esas evaluaciones no las van a tener. Entonces, si por alguna situación no pueden asistir a clase, por favor avisen. Eh, Obviamente las grabaciones van a estar ahí disponibles, entonces también cuando les pregunto, pues no es válido que me digan no vine a clase,
¿ok? Porque las grabaciones ahí están. Pero sí les pido que si tienen alguna situación particular para no asistir a clase, pues me la comenten, ¿ok? La no asistencia a exámenes se tiene que justificar. Básicamente, pues es pues, generalmente una cuestión médica. Entonces tienen que tener su comprobante médico. Entonces, si no pudieran asistir a algún parcial, no hay problema, se repone, pero tienen que justificarlo, ¿ok? Y también, si saben, no sé, que van a tener alguna, o sea, que ya tienen una cita agendada para esa fecha y no se puede cambiar la cita, pues avísenme desde antes. Si es algo imprevisto, ok, no es necesario que me avisen inmediatamente, pero pues a lo mejor sí en el transcurso del día o que le manden un mensaje a sus compañeros así de que me avise que no pudieron asistir al examen por alguna situación particular. Ahorita pues es muy fácil comunicarse, entonces eh, por Teams no hay horario de restricción, ustedes pueden escribir y pues yo cuando abra Teams leeré el mensaje, ¿ok? Eh, bueno, eso es en cuanto a la evaluación. Sobre la asistencia al laboratorio, pues veremos cómo lo vamos organizando. No, obviamente no los voy a obligar a asistir al laboratorio, pero por ejemplo, una de las primeras actividades que van a hacer es hacer una práctica con algún sensor. Por ejemplo, ustedes seleccionan lo más sencillo es un piezo eléctrico, digamos que es lo más fácil y económico pues sí, comprar. Y entonces podrían hacer la práctica en el laboratorio, siempre que se pueda asistir, y si no, la tienen que hacer en su casa, ¿ok? Es decir, no es obligatorio asistir al laboratorio, pero tendrán que hacer la práctica, tendrán que tratar de buscar los medios. Me gustaría que levanten la mano quien tiene un Arduino. Solo 4 personas, 5. ¿Y quién ha trabajado con un Arduino? Bajen la mano. Bueno, a lo mejor ellos nada más lo tienen físicamente, pero ¿quién ha trabajado con un Arduino? ¿Ha hecho alguna práctica, alguna adquisición? Bueno, la mitad del grupo. Supongo que no han tenido acceso a las tarjetas de la View, las DAC. ¿Alguien las ha usado? ¿Sí las conocen? ¿No las conocen? ¿Nadie las ha usado? Bueno, ¿quién ha... La idea aquí es que adquieran sus señales, ¿no? Entonces, lo hagan en casa o lo hagan en el laboratorio. En el laboratorio no hay Arduinos, bueno, no en los de biomédica, pero hay tarjetas de adquisición de National Instruments. Entonces, esas las podrán utilizar en el laboratorio. Si no quieren asistir al laboratorio o no se puede asistir al laboratorio, pues entonces la opción sería utilizar un Arduino. Mm, Creo que no son tan costosos. Pueden intentar a lo mejor conseguirlos con alguien que los tenga y que se los presten, pero pues les valen como
$300, el Arduino Uno, y que es completamente funcional, ¿no? Son ustedes, en teoría, creo que son 14, o sea, falta alguien ahorita en clase. Creo que en la lista había 14. Entonces, pues, podrían hacer equipos de 3 personas y, bueno, un equipo quedaría de 2 personas. Entonces, a lo mejor, pues ya entre 3 personas es posible comprar un Arduino. El punto aquí es que, pues a lo mejor sí tendrán que por lo menos comunicarse para prestarse el Arduino, aunque sea de ten, te toca a ti. O bueno, ustedes ya decidirán si se reúnen, ¿no? A trabajar en equipo. ¿Alguien tiene algún inconveniente con esa cuestión? O sea, con, pues que probablemente tenga que moverse para el proyecto que es en equipo. Yo pruebo unas cosas y luego tú pruebas otras, entonces pues hay que vernos en algún lado para intercambiar el proyecto, o que tengan que venir al laboratorio. Alguien tiene, es decir, alguien está fuera de San Luis, todos están aquí en la ciudad. Maestra, una pregunta. Sí. ¿El laboratorio estaríamos hablando allá en la facultad en Pedregal o estaríamos hablando aquí en zona universitaria? Porque había visto alguna especie de comunicado de que si se regresaba a presenciales estaríamos allá, aunque no sé si... En zona, no nos han dado ninguna instrucción, eh, pero sí, yo se las haré saber. Si nos tuviéramos que mover a zona, pues habría que, no hay que mover, para el laboratorio no hay que mover tanta instrumentación porque serían las DAC y algunos sensores que puedan utilizar, entonces es completamente viable poder movernos, incluso no necesitamos asistir al laboratorio. Podríamos hacerlo en el edificio 1, donde están los cubículos de profesores. Se solicita, por ejemplo, la sala de usos múltiples y ahí podrían trabajar. O en un salón, ¿sí? O sea, no necesitan, mm, idealmente no necesitan generador de señales, osciloscopio, probablemente sí les ayude, pero podrían trabajar sin ellos, ¿ok? Entonces, en un escenario, pues, digamos, malo, eh, que a lo mejor no movamos el material del laboratorio o sea complicado, podrían prescindir de él. Lo importante sí será es que, es decir, no necesitan osciloscopio porque pues van a tener su tarjeta de adquisición, una DAC o un Arduino, entonces todo lo van a visualizar en su computadora. Eh, y pues ahí tendrán que ir viendo eh, si se ve la señal, si no se ve, si es lo que quieren, etcétera. Entonces, en ese sentido pueden prescindir de su osciloscopio. De su generador, pues no tendrán generador, probarán directamente con la señal que desean adquirir, ¿sí? A lo mejor podría ser una desventaja. Obviamente yo también asumo que toda la teoría de amplificadores de instrumentación, filtros, ya la tienen, porque la van a estar utilizando. No sé si sí les tocó ponerla en práctica, pero aquí seguramente sí les va a tocar, o sea, no seguramente, las van a tener que poner en práctica. A lo mejor no tendrán que hacer su amplificador de instrumentación, aquí ya es válido usar el AD620, con la limitante de que es más caro, ¿no? Entonces, si lo quieren usar, pues lo tienen que comprar. Eh, y si no lo quieren comprar, pues tendrán que hacer su amplificador de instrumentación. Entonces, eh, el curso está enfocado en, pues, ver sensores que a lo mejor ya eh, se han mencionado en su curso de instrumentación básica o a lo largo de la carrera, que es un piezoeléctrico, que es una celda extensiométrica, eh,
sensores térmicos, pero iremos más allá de la información a lo mejor que vieron en instrumentación básica. Entonces, en la medida de lo posible, por ejemplo, si ponen un piezoeléctrico es fácilmente de conseguir, entonces harán algo con el piezoeléctrico. Pero después es ver esas cuestiones, por ejemplo, sensores de flujo. Hablaremos de diferentes tipos de sensores que ustedes pueden encontrar en tecnología médica. Y después otra parte del curso es biosensores. Entonces hablar de sensores a nivel micro, a nivel nano, toda esta parte del que son los MEMS, ¿no? Sistemas microelectrónicos, y cómo puedo sensar pues analitos a algún elemento muy pequeño de interés. Entonces esta sección del curso se le llamará biosensores, y obviamente esa parte es muy interesante, pero pues no podemos hacer mucho desde ahí porque pues no tengo yo ni el laboratorio, pues a lo mejor algún biosensor que ustedes pudieran ver cómo se utiliza, etcétera. Entonces, de esa parte pues no podemos hacer prácticas como tal, pero la veremos en el curso. Entonces, su proyecto estará encaminado a lo que tienen a la mano, ¿no? A lo que tienen acceso o pueden tener acceso de forma relativamente sencilla. Es decir, no los voy a poner a que compren algo que es muy costoso, ¿sí? Por eso les digo que, o sea, lo más seguro, les digo a lo mejor qué proyectos se han hecho en el curso. La idea es que apliquen todo lo que vieron, ¿no? Entonces, a lo mejor me dicen, pues quiero trabajar con la señal de EMG. Ok, ¿qué vas a hacer con la señal de EMG? El proyecto es abierto. Normalmente lo hago así porque pues la idea es que hagan algo que les motiva, que les llama la atención o que tienen curiosidad. Y ha funcionado, creo que bien. Entonces ustedes me dicen, yo quiero trabajar con EMG. Ok, ¿qué quieres hacer con EMG? Si ustedes me dicen, pues quiero adquirir la señal, su proyecto va para atrás porque eso es del curso de instrumentación básica, ¿no? Esto ya es un curso más adelante. Entonces, ustedes tendrán que plantear su proyecto, eso se evalúa, qué quieren hacer y por qué lo quieren hacer. Entonces, ha habido proyectos que dicen, ok, quiero trabajar con EMG, pero quiero detectar ya del EMG cuando, es decir, no un canal, varios canales, entonces movimiento, ¿no? Entonces no solo es la adquisición, tendrán que incorporar por ahí la rectificación, la integración de la señal para tener control, y a partir de las señales que adquieran, decir, ok, si extiende el brazo hace una cosa, si lo extiende o lo flexiona, tengo dos controles y sucede algo, ¿ok? Ha habido quien intenta mover pues un carrito con EMG, igual detección de varios movimientos con EMG. Les iré dando ideas, por ahí presentando algunos videos de lo que se puede hacer o de lo que podrían intentar hacer. Alguna vez alguien también intentó hacerlo con EEG, pero no lo lograron. Por ejemplo, detector de caídas, que cómo se les ocurre hacer un detector de caídas, qué señales tendrían que adquirir para detectar una caída. Han hecho proyectos, por ejemplo, para ayuda visual, bueno, alguien que no ve, qué tendrían que hacer para que la persona identificara obstáculos. Con electroculograma también el manejo, por ejemplo, de una interfase. Entonces, la idea aquí es que alguien, o sea,
algo que no hice y que he escuchado y tengo interés en saber cómo es, cómo se realizaría o cómo es la señal. Por ejemplo, hubo otro equipo que hizo detección de sonidos cardíacos, entonces son varios sonidos, tienen que tener varios filtros, varias amplificaciones, etcétera. También la parte de la detección de la señal de pulso, pero ahora detectando la saturación de oxígeno, no solo la señal, sino también el valor de saturación. Entonces, básicamente podrían hacer lo que quisieran, siempre y cuando sea una señal pues fisiológica que esté relacionada con la parte biomédica. Alguien también intentó detectar la señal de presión, hacerlo por el método oscilométrico. Entonces ha habido buenos esfuerzos en los proyectos del curso. Yo espero que también haya buenos esfuerzos en este curso. Entonces, básicamente, el panorama es muy amplio de lo que pueden hacer. Ha habido también quienes se van como por la parte, por ejemplo, si están cursando avanzada y les dejan, pues tendrán que hacer un proyecto. Podrían ustedes incluso decir, ok, quiero intentar pues usar el mismo proyecto para los dos cursos. Se puede, ¿no? No sé, por ejemplo, si en avanzada tienen que hacer un proyecto y involucra adquisición de SG y bueno, no sé de qué, algunas otras variables, pues me lo pueden presentar y obviamente yo les diré, ok, estás adquiriendo todas estas variables, pero ¿qué más quieres hacer? Entonces la idea aquí es, ok, adquirir una señal y qué voy a hacer con esa señal, ¿sí? Por ejemplo, EMG, no basta adquirir la señal de EMG, ¿qué voy a hacer con la señal de EMG? ¿Sí? Y entonces también se tendrán que, digamos, enfrentar a la parte de qué hacer con la señal. Probablemente no un procesamiento tan complejo, pero sí, pues la parte de adquisición, si van a adquirir en Arduino, tendrán que hacer la programación, si van a querer controlar algo después, tendrán que hacer la programación, si lo van a hacer en LabVIEW, igual, y si nunca, por ejemplo, han trabajado con LabVIEW, pues es algo que pues tendrán que aprender, ¿ok? Entonces el proyecto eh, vale 5 puntos, entonces pues tiene deberá de tener cierta complejidad. Obviamente yo los voy acompañando, ¿no? Con el desarrollo de su proyecto y van entregando avances de su proyecto para que se vea que van avanzando. Bueno, esa es alguna de la bibliografía que pueden o que estaré consultando para el contenido del curso. Muchos artículos científicos también se los estaré pasando, debido a que pues esta parte de los biosensores pues es algo que pues todavía se sigue explorando, ¿no? Siguen eh, muchos biosensores, por ejemplo, a nivel nano, hay muchas cosas nuevas que se están haciendo, entonces pues les pasaré también varios artículos relacionados. Otra parte del curso que normalmente hago es dejarles una exposición de alguna tecnología que no conocen, ¿no? Eh, y que no vieron a lo largo de la carrera. Por ejemplo, que es, pues, por ejemplo, terapia de protones, que hace un acelerador lineal, que hace un pletismógrafo, ¿sí? Esos, hay infinidad de tecnología que no conocen y pues que ahorita yo creo que nos va a quedar tiempo para dejar espacio para que puedan exponer, entonces igual individualmente alguien selecciona
qué tecnología quiere exponer. Yo les presento algunas como de las que se pueden topar de forma relativamente sencilla allá afuera y que por lo menos sepan qué hace. Ajá. No lo veremos con tanto detalle, pero que conozcan esa tecnología que no vieron durante toda la carrera. ¿Okay? Entonces, básicamente ese es el contenido del curso. Entonces, pues vamos a empezar a hablar no sé si tienen alguna duda al respecto antes de empezar con la clase. ¿No hay dudas? Bueno, esta parte de sensor y transductor. Entonces, cuando yo no hago ninguna operación con la señal, es decir, tengo mi cambio físico o la señal de interés, tengo un sensor y lo único que hace la señal es pasar a través del sensor para obtener la señal de salida, a eso yo le voy a llamar un sensor. Cuando el transductor tiene que hacer alguna conversión, por ejemplo, de tipo de señal, o cuando tiene algún acondicionamiento de la señal, a eso se le llama transductor. ¿Okay? Entonces tiene la parte incorporada del sensor, obviamente, y algún tipo de conversión de señal o acondicionamiento de la señal para obtener la señal de salida. Esa va a ser la diferencia con un transductor. Generalmente vamos a estar hablando de transductores, ¿ok? Esta parte de si tiene la señal y hago la conversión, que generalmente es una conversión a una señal eléctrica, ¿ok? Porque a una señal eléctrica, pues ya les han platicado por qué. Pues porque la señal eléctrica la puedo manipular de mejor forma, sé cómo se manipula, es decir, la puedo amplificar, la puedo filtrar, conozco cómo hacer esas operaciones y de alguna forma puedo caracterizar mejor su comportamiento, ¿ok? Entonces generalmente vamos a estar trabajando con señales eléctricas, aunque estemos hablando de sensores de desplazamiento, sensores de temperatura, vamos a ver que generalmente lo que yo obtengo es una señal eléctrica a la salida. Y para seleccionar un transductor, pues se requieren, tengo que preguntarme diferentes cuestiones, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué rango de operación quiero que tenga mi transductor? ¿Ok? Que tenga buena resolución. Esa parte del rango de operación, es decir, cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo que puedo medir a través de este transductor. Que tenga habilidad para soportar el medio ambiente. Obviamente va a depender cuál sea el medio ambiente, pero bueno, ustedes ya saben de instrumentación básica, por ejemplo, para medir gasto cardíaco con el método de termodilución, pues necesito insertar un sensor, ¿no? En este caso un termistor que va a sensar cambios en temperatura, ¿ok? Entonces, ¿cómo son las características del medio ambiente que pueden afectar las mediciones del termistor? Si hay cambios en temperatura muy elevados o muy bajos, pues mi sensor tendrá que soportar estos cambios en temperatura y además estos cambios en temperatura no tendrán que modificar la señal que quiero medir, porque si no, pues sería una medición incorrecta. Cambios en presión, por ejemplo, obviamente no voy a tener fluidos corrosivos, tal vez, por ejemplo, habláramos a nivel de un sensor que lo inserto en el estómago y toda esta parte de los ácidos, probablemente, sí, pero entonces ahí tendremos que ver qué características, cómo tiene que estar cubierto el sensor, etcétera, que
características tiene que tener el sensor para soportar el medio ambiente. ¿Dónde voy a medir? ¿Okay? Eso también me lo tengo que preguntar para seleccionar un transductor. Y que tenga suficiente exactitud a la salida. Yo quiero mediciones exactas, ¿ok? Y esto, pues lo puedo corroborar, por ejemplo, haciendo pruebas de repetibilidad en las mediciones. Yo realizo una medición y la vuelvo a repetir. Y bueno, voy a tener mediciones en un rango, ¿ok? Por ejemplo, todos los equipos médicos miden variables, pero tienen un rango, ¿sí? Es decir, tienen un valor más o menos una desviación. Cuando yo me salgo de esa desviación, entonces el equipo está fallando, ya no me están dando mediciones exactas, ¿ok? Entonces esto también sucede con los sensores. Yo voy a tener un rango y quiero que la medición esté dentro de ese rango. Errores de calibración también pueden existir y pueden afectar, por ejemplo, la exactitud de la señal que me está brindando el transductor. Hay ciertas características importantes de los sensores y de los transductores. Por ejemplo, la función de transferencia. ¿Qué es la función de transferencia? ¿Alguien me puede decir? Chicos, participen, ¿ok? Sé que son las 6 de la tarde, o bueno, ya casi las 7, pero es una optativa, ya están por salir, entonces participen. Si se equivocan, no importa, participen, pregunten, ¿ok? ¿Yo? Sí, sí, adelante. Parece que la función de transferencia es lo que bueno, en la materia pasada era HDS, es igual a YDS entre RDS, ¿no? Que es la de Ok. salida sobre la de entrada. Ok, la salida entre la entrada. Entonces, su salida entre su entrada, eso siempre va a ser una característica, una cualidad de sus sensores, sus transductores. ¿Cómo es mi salida con respecto a mi entrada? Esa va a ser su función de transferencia y siempre quieren saber cómo es su salida con respecto a su entrada. ¿De qué depende esa relación? ¿Okay? Entonces, necesito conocer cómo es la función de transferencia y siempre va a ser salida entre entrada. Desde sus circuitos, ¿no? Cuando ustedes calculan la ganancia de un amplificador, esa es su función de transferencia, es salida entre entrada. ¿Ok? Después la sensibilidad. Cuando ustedes dicen, ok, tengo un instrumento que es muy sensible, ¿cómo podrían explicar esta parte de sensibilidad? ¿A qué se refiere sensibilidad? ¿Alguien? No podría ser la capacidad de, pues, medir lo que sea que se esté midiendo. Por ejemplo, el termistor, pues la facilidad con la que puede medir el cambio de la temperatura, ¿no? ¿Puede ser eso? Pero, o sea, ¿cómo puedo decir, ok, este termistor es más sensible, el termistor 1 es más sensible que el termistor 2? ¿Tienen idea de a qué se refiere eso? En ese ejemplo, yo creo que puede ser pues la rapidez, ¿no? En el cambio de la medición. Ok. Sí está relacionado, es básicamente, matemáticamente la sensibilidad se define como la derivada de su función de transferencia, ¿ok? Entonces, la derivada es cambio, ¿ok? ¿Qué tan rápido cambia esta salida con respecto a esta entrada? Entonces, cuando ustedes tienen un transductor muy sensible, quiere decir que ustedes, por ejemplo, hablaban del termistor, tienen un cambio muy pequeño en temperatura que les va a estar dando un cambio muy grande en voltaje, ¿sí? Es decir, la salida les da variaciones grandes, pero lo que yo estoy midiendo son variaciones muy pequeñas. Entonces, si mi sensor es capaz de tener estas mediciones muy pequeñas, es decir, como a pasos muy, muy pequeños, mi sensor tiene una sensibilidad alta.
y lo puedo definir como esta parte, la derivada de la función de transferencia. ¿Cómo es el cambio entre mi salida con respecto a mi entrada? Después el rango dinámico. El rango dinámico decíamos que era, pues, en qué rango de valores yo puedo estar obteniendo mediciones. Por ejemplo, del termistor, puedo medir temperaturas negativas o va de 0 a 50 grados o va de 0 a 100 grados y ese es el rango en el que trabaja mi sensor. Entonces, obviamente, también para seleccionar un sensor, además de las características que mencionábamos, todas estas las tengo que conocer para ver si es el ideal para la función que yo quiero que haga, ¿no? Por ejemplo, sensibilidad. Si mi sensor no mide cambios tan pequeños y las variaciones que a mí me interesan son muy pequeñas, pues no las va a poder detectar, ¿no? Entonces ese sensor no me va a servir. O si yo quiero la variación que yo tengo consideren, por ejemplo, igual en termodilución, se inyecta una solución fría, ¿sí? Entonces, si mi sensor opera en temperaturas, no sé, de 20 a 100 grados, pues no va a funcionar, ¿ok? No para esa aplicación específica, entonces tengo que preguntarme cómo es características como función de transferencia, sensibilidad, el rango, ¿ok? Esta parte de exactitud e inexactitud, ¿ok? Que es esta parte de cuál es el error mayor que yo espero en una medición, que hablábamos de este rango de variación que tengo. Hay otra característica importante que es la histéresis. ¿Alguien sabe qué es la histéresis? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿No, nadie? ¿Nunca? ¿Lo han leído? ¿No? Bueno, su primer práctica va a estar relacionada con calcular la histéresis. Y básicamente consiste es que ustedes toman mediciones, por ejemplo, toman mediciones cuando su variable va aumentando. Lo que van a hacer es con un sensor de temperatura, entonces van a ir aumentando la temperatura, por ejemplo, de agua, y van a ir tomando mediciones conforme va aumentando la temperatura del agua. Y luego van a ir disminuyendo la temperatura del agua, ¿ok? Y van a ir tomando mediciones otra vez conforme va disminuyendo la temperatura del agua. ¿Ustedes qué esperarían que pasara? ¿Que fuera una línea recta? ¿Sí me expliqué qué van a hacer? No, podría ser una curva. O si ustedes esperarían que fuera es decir, que el camino de subida y el camino de bajada no fuera el mismo. O bueno, puede ser el mismo, pero puede ser una recta o puede ser una curva. Entonces la pregunta, ok, olviden que no es una recta, pero ¿creen que sería el mismo camino de subida que el camino de bajada? Pues exactamente el mismo. O sea, por ejemplo, cuando yo empiezo a calentar el agua, entonces tengo de temperatura ambiente, por ejemplo, a 100 grados, y entonces en 30, en 40, en 50 tengo ciertas mediciones. Y después voy poniendo hielo en el agua, y entonces cuando vuelvo a tener esas temperaturas de 20, 30, 40, voy a medir exactamente la misma temperatura. Tienen que tener obviamente un patrón, ¿no? Para saber a qué temperatura está. En este caso, un termómetro de mercurio, por ejemplo, y estar midiendo y es con lo que van a corroborar la temperatura a la que está y van a tomar las mediciones con un sensor de temperatura diferente. Pero esperan que, o sea, a lo mejor no es la temperatura que miden con su sensor, no es igual que la del termómetro de mercurio, pero, por ejemplo, en el termómetro de mercurio tienen 30 y con su sensor, cuando empezaron a aumentar, medían 33. Cuando están enfriando el agua y llegan y en su termómetro de mercurio miden 30, esperan que se midan los mismos 33.
Pues sí, no, yo esperaría que sí. Sucede que no, ¿ok? Sucede que el camino que tienen las mediciones, cuando hago mediciones de aumentar y las mediciones de disminuir, generalmente no es el mismo, ¿ok? Y entonces yo voy a obtener una medición de qué tan diferente son este camino de subida y este camino de bajada, y a eso se le conoce como histéresis. Idealmente deberían de ser iguales, pero no lo son, ¿ok? Esta parte de no linealidad, lo que uno espera, igual el ejemplo de la temperatura, es que si aumenta la temperatura, pues, por ejemplo, en un termistor lo que miden es resistencia, ¿ok? Y entonces va aumentando la temperatura y lo que yo esperaría es que fuera aumentando el valor de resistencia, por ejemplo. Y entonces yo esperaría una línea recta. Eso no siempre sucede tampoco, ¿no? De hecho, sucede muy poco que los sensores se comporten de forma lineal. No sé si cuando hablaron de termistores en su curso pasado, si recuerden o si lo vieron, que había termistores que no particularmente se comportaban como una recta, es decir, en vez de tener este camino recto, a lo mejor yo tenía un camino así, por ejemplo, ¿no? Y entonces aquí tengo mi eje. Este sería el ideal. Y pues no. Esto es un comportamiento no lineal. Pero, por ejemplo, yo puedo decir, entonces, ok, de aquí, bueno, acá, esto yo lo puedo aproximar como una recta, ¿ok? Y resulta que este es mi rango que me interesa, en el que opera la temperatura que me interesa. Entonces, pues voy a utilizar este tipo de termistor, aunque tenga un comportamiento no lineal, pero en el rango que me interesa en mediciones se aproxima a un comportamiento lineal, ¿ok? Entonces, es importante saber si mi sensor tiene la propiedad de no linealidad y si cumple linealidad en algún rango, ¿ok? Entonces, generalmente, si ustedes ven hojas de datos de sensores, pues va a ver ahí, va a estar la gráfica de cómo se comportan sus mediciones, si tienen un comportamiento lineal o tienen un comportamiento no lineal. Después el ruido. Generalmente también todos los sensores pues adquieren una variable y van a verse afectados por algún tipo de ruido. Entonces es muy difícil que un sensor no sea capaz de percibir algún tipo de ruido, ¿no? Por ejemplo, esta parte de los termistores tiene la propiedad en determinado momento de autocalentamiento, ¿ok? Entonces eso lo podríamos ver como un ruido, es decir, el termistor ya se calentó y entonces el sensor está sensando su temperatura y no la del ambiente. O lo que decíamos, tengo que ver en qué medio voy a estar midiendo mi variable, porque, ok, estoy midiendo temperatura, pero a lo mejor el medio en el que lo estoy midiendo, en realidad hay cambios de temperatura que me interesan, pero a lo mejor también hay movimiento, mucho movimiento, que va a estar haciendo que mi cambio en temperatura se modifique, o puede haber algún otro fenómeno que en determinadas situaciones modifique abruptamente la temperatura. Entonces, todo eso lo tengo que considerar. Entonces, todos los sensores van a estar percibiendo ruido. Lo que quiero es que ese ruido no tenga gran importancia, porque si es de gran magnitud y opaca completamente la señal que yo quiero medir, pues entonces no me sirve el sensor, ¿ok? Entonces todos los sensores van a percibir algún tipo de ruido, pero lo que me interesa es el nivel de ruido que tiene. Entonces yo quiero que ese nivel de ruido sea muy bajo. Y después la resolución.
¿A qué se debería, o a qué ustedes le llamarían resolución de un sensor? ¿Con qué estaría relacionado? Con la capacidad de distinguir dos objetos distintos. Dos objetos. Por ejemplo, el mismo caso del termistor. ¿A qué se referiría su resolución? Que tenga una mejor resolución el termistor 1 que el termistor 2 otra vez. Esa palabra si la conocen, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo trasladan a esta parte de sensores? ¿Cómo se les ocurre trasladarlo? Si me dicen que no la conocen, no les creo. Una imagen tiene buena resolución y tiene mala resolución, ¿ok? ¿Qué quiere decir que tiene buena resolución? Una fotografía. Que tiene poco ruido, ¿no? O sea, Que es más nítida. en una fotografía es que tiene mayor cantidad de píxeles, entonces se ve más. Exacto, exacto. Entonces, cuando yo lo traslado a esta parte de sensores, quiere decir cuáles son las fluctuaciones mínimas que el sensor es capaz de detectar, ¿sí? Es decir, cuando ustedes están hablando de una imagen que tiene una mejor resolución, tiene más píxeles, ¿sí? Tiene más valores ahí. Y eso me permite, pues, ver más detalles en la fotografía que una que tiene una resolución más baja, menos píxeles, ¿ok? Entonces, cuando hablo de la resolución del sensor es cuáles son las fluctuaciones mínimas de la variable que quiero medir que es capaz de medir el sensor. Entonces, estas son algunas de las principales características de los sensores que me interesa conocer, pues para saber cómo funciona y para saber si es adecuado y lo puedo utilizar para medir lo que me interesa. ¿Ok? Entonces, obviamente necesito saber qué quiero medir, ¿sí? Otra parte importante es seleccionar el mejor principio de transducción. Por ejemplo, igual de sus clases pasadas, ustedes saben, por ejemplo, para medir presión, generalmente lo que se usa son sensores de desplazamiento. ¿Ok? Entonces, estoy midiendo un desplazamiento generado por un cambio en presión y ese desplazamiento generalmente lo veo en un cambio de una señal eléctrica, ¿no? Por ejemplo, de voltaje. Entonces, ok, estoy midiendo desplazamiento. O probablemente no es el mejor principio de transducción el tener un sensor de desplazamiento, ¿no? Podría tener, porque también existen sensores de presión que funcionan no particularmente sensando el desplazamiento, entonces seleccionar el mejor principio de transducción. ¿Cómo son las características de entrada-salida que tienen que ver con esta parte de función de transferencia? ¿Qué tan robusto es mi sensor, por ejemplo, para soportar sobrecargas? ¿Y qué medidas de seguridad existen relacionadas con el sensor para proteger estas sobrecargas, ¿no? ¿Qué pasa si le llega, si estoy teniendo aquí cuestiones de señales eléctricas, qué pasa si le llega un alto voltaje o una alta corriente al sensor? ¿Ok? Si es lineal, si las mediciones que obtengo con el sensor son repetibles, si es estable, cómo es su respuesta dinámica. ¿A qué se refiere esta respuesta dinámica? Por ejemplo, ustedes pueden tomar mediciones y entonces si esta variable fluctúa mucho, por ejemplo, hablando de presión, tiene muchas fluctuaciones, ¿qué tan bueno, qué tan preciso y exacto es el sensor para estar siguiendo estas variaciones en presión? ¿Cuál sería la diferencia en precisión y exactitud? ¿La recuerdan? De su curso de instrumentación
1. Sí, exactitud es qué tanto se acerca al valor de referencia. Y precisión es qué tanta repetibilidad tiene en los valores que está midiendo. O sea, no sé si lo recuerden, pero les ponen el ejemplo de el dardo. Entonces, si el dardo pega exactamente en el punto en medio, ¿eso es exacto o eso es preciso? Exacto. O es las dos cosas. Serían bueno, si pega varias veces, serían las dos cosas. Y si pega, por ejemplo, alrededor, dentro de mi objetivo, pero no exactamente en el punto exacto, pero en el primer círculo, ¿eso es exacto o es preciso? Preciso. ¿Sí? ¿Sí a todos les queda claro que, o ya recordaron cuál era la diferencia entre exactitud y precisión? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, No. ok. Y esta parte de las características mecánicas relacionadas con la histéresis, ahorita vemos por qué cuestiones mecánicas, ¿ok? Entonces vamos a empezar a hablar de histéresis. Se basa en la segunda ley de la termodinámica porque cualquier proceso físico que exista, en este proceso físico siempre van a existir pérdidas de energía. Pueden ser, por ejemplo, si hay fricción interna o externa, y a lo mejor esta fricción se va a disipar en forma de calor, ¿ok? Entonces, la segunda ley de la termodinámica nos dice que ningún fenómeno es completamente reversible. Y entonces el estado de un sistema puede depender de estados anteriores. Y es algo que se conoce como memoria del sistema. Piensen en la compresión de un resorte. Ustedes tienen un resorte, lo estiran, está en su posición inicial, ¿ok? Tiene una longitud particular antes de ser estirado, lo estiran y cuando lo sueltan no va a regresar exactamente a la longitud inicial, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya cambió sus características del resorte al estirarlo, ¿ok? Entonces, la histéresis se define como la diferencia máxima que existe entre mediciones que se realizan a un valor cualquiera del mesurando es lo que queremos medir, cuando se llega a ese valor, primero aumentando el mesurando y después reduciéndolo. Lo que les decía, ustedes tienen mediciones aumentando el mesurando y disminuyendo el mesurando. Entonces, la histéresis se va a definir como esta diferencia máxima que existe entre estas mediciones al aumentar y al disminuir. Esa básicamente sería histéresis, esta diferencia entre el camino de subida y el camino de bajada. ¿Ok? Decíamos, podemos pensar que idealmente queremos que este camino de subida y este camino de bajada sea una línea recta y además sean exactamente iguales el camino de subida y el camino de bajada, ¿ok? Pero eso no ocurre. Entonces, en muchos casos, la porción principal de esta curva que se genera no se ajusta a una línea recta, ¿ok? Entonces, lo que se hace es, pues, hacer un ajuste de una línea recta de esta curva. Es decir, probablemente cuando ustedes tomen sus mediciones, no van a tener líneas rectas, van a tener una curva y lo que van a hacer es ajustar una recta a esa curva para después, a partir de estas dos rectas, calcular esta diferencia máxima, ¿ok? Entonces, es una estimación, ¿ok? Y van a tener ciertos puntos. El punto mínimo en sus coordenadas X y Y, el punto máximo, y van a tener puntos medios del camino de subida y del camino de bajada, ¿ok? Que sería este XMP y YMP en el camino de subida y en el camino de bajada XMN y YMN. Son estos puntos, estas coordenadas. ¿Cómo se calcula esta
histéresis. Se va a seleccionar un punto medio, que sería este XM, a partir de esta ecuación. Ustedes tienen su valor máximo en X y su valor mínimo en X, y entonces lo dividen entre 2 para tener el punto medio, y le van a sumar el X mínimo, asumiendo que el X mínimo, es decir, que esta coordenada no es 0,0. Si fuera 0,0, pues no haría falta, este X min sería 0, entonces pues no hace falta sumárselo. Pero generalmente sus mediciones no van a empezar en 0,0, ¿ok? Por ejemplo, esta parte de temperatura del agua, pues no necesitan empezar en 0, ¿ok? Empiezan en temperatura ambiente y empiezan a aumentar la temperatura del agua. Entonces, le sumo, pues, básicamente offset que tiene, que es el Xmin, y así obtengo mi valor de XM, ¿ok? Y entonces, lo que voy a hacer es, a partir de este XM, obtengo sus coordenadas en la curva de subida, cuando aumenté las mediciones, y cuando fui disminuyendo la variable a medir, entonces obtengo estas coordenadas en el camino de subida y en el camino de bajada, en este punto medio. Y los voy a utilizar. Entonces, voy a hacer la resta de Y en el punto de bajada menos la coordenada en Y en el punto de subida, y las voy a dividir entre la diferencia ahora en las coordenadas en Y máxima menos Y mínima, estos valores, pero ahora en y voy a calcular un porcentaje, ¿ok? Esta ecuación, considerando estas coordenadas del punto medio y los valores de Y max y Y min, este porcentaje lo voy a conocer como el porcentaje de histéresis, ¿ok? Y me va a dar un valor relacionado con esta máxima diferencia entre mis mediciones cuando van aumentando y cuando van disminuyendo, ¿ok? Esto es lo que yo calcularía. En el laboratorio tenemos sensores de la marca Vernier, y normalmente hacemos la práctica con este tipo de sensores, pero pues ahorita está muy alto el contagio de esta variante, entonces ahorita no les pediría que fueran al laboratorio, pero probablemente ya tengan algún LM35, y si no, pues no es tan costoso y lo pueden conseguir pues en las tiendas donde venden cuestiones electrónicas. ¿Alguien ha usado antes el LM35? Probablemente sí. ¿Les suena? ¿Nadie? ¿No? ¿No llevaron clase tal vez con Daniel Campos, con el doctor Daniel Campos? ¿No? Bueno. Entonces, la idea es que ahorita lo pueden hacer, sería individual, esta primera actividad. No es para la siguiente clase, obviamente. Les voy a dar, se entregaría de este viernes hasta el siguiente viernes. Entonces tendrán que hacer esta práctica. Tendrán que conseguir un termómetro de mercurio y van a tener que calentar y enfriar agua, y con su LM35 tendrán que hacer las mediciones, ¿ok? Busquen la hoja de datos del LM35 y la siguiente clase, si tienen dudas de cómo usarlo, lo comentamos, ¿ok? Pero es un sensor de temperatura. Y bueno, entonces así van a ver cuál es la histéresis del LM35. Ahora, con referente a la parte de linealidad, nosotros sabemos, cuando hablamos de un sistema lineal, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, si yo tengo X la entrada y Y1 la salida, yo tengo un sistema lineal cuando yo sé que, por ejemplo, si tengo X1 más Y2, mi salida va a ser Y1 más esta entrada que le estoy sumando, o esta variable que le estoy sumando a la entrada,
la voy a ver también a la salida, ¿ok? Es decir, que la salida es un resultado de una operación lineal a partir de la entrada. Por ejemplo, si yo tengo K veces X1, sé que a la salida voy a tener K veces Y1. ¿Sí? Es decir, mi salida está relacionada con mi entrada a través de una operación lineal. Si la relación no obedece una operación lineal, entonces mi sensor es no lineal. Y aquí ustedes tienen ejemplos de el comportamiento de ciertos sensores, que sería la línea que no es recta, ¿ok? Y por ejemplo aquí les dice cuál es la máxima no linealidad, porque hacen un ajuste a una línea recta, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la máxima separación entre su línea recta y su curva que tienen al realizar mediciones con el sensor? Entonces, ese punto sería el punto máximo de no linealidad. Igual aquí es otro ejemplo. Este sería las mediciones que toman con su sensor y tienen su ajuste a una línea recta. Y este sería el punto en donde existe esta máxima no linealidad. Y es algo que quieren también saber de los sensores o transductores. ¿Por qué? Porque quieren saber cómo se relaciona su salida con su entrada. ¿Ok? Vamos a ver que para clasificar transductores tenemos transductores primarios y transductores secundarios. ¿Ok? Cuando estamos hablando de transductores primarios, quiere decir que la señal es convertida a una señal eléctrica. Por ejemplo, el termistor sería un transductor primario, ¿ok? Y un transductor secundario es cuando tengo la señal sensada y tengo un transductor para convertir en señal eléctrica, ¿ok? Un ejemplo sería el transformador variable lineal, donde se utiliza un sensor inductivo, que era este transformador diferencial variable lineal, ¿ok? Y también existe la diferencia, por ejemplo, entre transductores activos y transductores pasivos, ¿ok? El activo es el transductor que no requiere de energía externa para trabajar, por ejemplo, la celda solar o el cristal piezoeléctrico. ¿Recuerdan cómo funciona un cristal piezoeléctrico? Lo vieron en 2 cursos. No, o sea, cuando deformas el piso eléctrico es cuando generas voltaje. Cuando se deforma el cristal genera una señal eléctrica, ¿no? Un cambio en voltaje. Entonces no necesita ser alimentado, a eso se refiere transductores activos, que no necesitan alimentación para que funcione, ¿ok? ¿Algún otro que se les ocurra? ¿No? Vamos a ver, por ejemplo, sensores piroeléctricos que son de temperatura, que tampoco necesitan alimentación, o sensores electrodinámicos, que a lo mejor los vieron cuando les hablaban de sonidos cardíacos, que básicamente se genera una perturbación y ahí tienen dentro una bobina y entonces esta perturbación cambia, pues, la conformación de la bobina y esto genera un voltaje. Mientras que los transductores pasivos requieren de una fuente externa de energía para trabajar, es decir, necesito alimentar a mi sensor para que funcione. Un ejemplo sería el termistor o, por ejemplo, un sensor LDR, que es resistencia dependiente de luz. También los sensores resistivos, por ejemplo, las celdas extensiométricas, los inductivos, los capacitivos, son transductores pasivos, ¿ok? Vamos a empezar a hablar un poquito más de sensores piezoeléctricos. Como bien decían, se genera un potencial eléctrico cuando son deformados mecánicamente
O, por ejemplo, si yo le aplico también un voltaje al sensor piezoeléctrico, ¿qué va a pasar con el sensor? Se va a deformar, ¿ok? Entonces es los dos caminos. Le aplico un potencial eléctrico, o bueno, generan un cambio en potencial eléctrico cuando son deformados mecánicamente, pero yo también puedo aplicarle un potencial eléctrico y entonces se va a deformar el piezoeléctrico. ¿Cuál era la explicación de que se generara este cambio en voltaje debido a la deformación mecánica? ¿Alguien me la puede decir? ¿No? ¿Por qué cambia el voltaje cuando se deforma el piezoeléctrico? ¿No? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba en el cristal? Lo que ustedes tienen en el cristal son cargas eléctricas dentro del cristal, ¿no? Entonces, cuando lo deforman, el arreglo de esas cargas eléctricas se modifica y entonces, por lo tanto, genera un cambio en voltaje, ¿ok? Pero entonces, mecánicamente, internamente, lo que cambia es la conformación de las cargas eléctricas dentro del cristal. Los piezoeléctricos pues pueden ser utilizados para medir desplazamientos fisiológicos y existen diferentes tipos de modos de operación. Puede haber una compresión longitudinal, puede haber una compresión también transversal o puede haber un cizallamiento en bordes o cizallamiento en cara. ¿Qué es cizallamiento? Como si se moviera en diagonal. A eso me estoy refiriendo cuando digo cizallamiento. ¿Ok? Entonces puede ser en los bordes o puede ser en la cara. Y aquí tienen ustedes un circuito equivalente de un cristal. ¿Ok? Entonces va a existir un cambio en este valor de X cuando existe una deformación mecánica. Y aquí tienen los cables y un amplificador. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta deflexión en X en realidad va a estar generando un cambio en la carga Q. Si ustedes recuerdan, cuando hablaban de sensores piezoeléctricos y de sensores capacitivos, en realidad utilizamos para hablar de sensores piezoeléctricos la definición de un capacitor, porque tengo placas aquí en el piezoeléctrico, y entonces esta parte de la carga, ¿quién va a ser? Esta K por esta F, y entonces yo puedo relacionar el voltaje de la carga con mi valor de capacitancia. Entonces, este valor de capacitancia iba a estar definido como, de forma inversa, esta parte del área que tienen las placas, estas constantes de permeabilidad del espacio libre y el valor de X, ¿ok? El desplaza, o bueno, la separación que existe entre las placas. Y esto es lo que da como resultado mi cambio en voltaje en el cristal, que yo lo estoy modelando, pues básicamente como un capacitor y asociándole el valor de la carga, ¿ok? Entonces, eléctricamente yo podría modelar este sensor piezoeléctrico con un generador de carga, ¿ok? Entonces tendría este valor de K igual, de Q igual a K por X, ¿ok? Y yo tendría lo que sería mi sensor, estoy modelando mi sensor como un circuito en paralelo de una resistencia y un capacitor, los cables los modelo con otro capacitor y el amplificador lo modelo con un capacitor en paralelo con una resistencia, ¿ok? Este sería un modelo eléctrico para mi sensor, considerando un generador de carga. Es decir, que esta deflexión en X, era lo que decíamos, me va a generar cambios en carga, que era lo que les comentaba, porque cambia el voltaje en el piezoeléctrico, porque cambian la distribución
de las cargas eléctricas dentro del cristal. Entonces hay una modificación en la carga cuando existe una deformación mecánica. Y esta deformación mecánica hace que este valor de X se modifique. Entonces se modifica X y lo que estoy haciendo es que se modifica la carga. Por eso tengo un generador de carga aquí en el circuito. Pero este circuito se puede simplificar cambiando este generador de carga a un generador de corriente. Entonces voy a decir, no tengo un generador de carga, tengo un generador de corriente y voy a estar relacionando esta corriente como K por la derivada de X con respecto al tiempo. Y tengo esta corriente IS, mi capacitor, mi resistencia, la corriente que fluye por el capacitor, la corriente que fluye por la resistencia y mi corriente de salida. Entonces, ¿cómo voy a asociar la carga que yo tengo con la corriente? Pues yo sé que la derivada de la carga va a ser mi corriente y entonces esta derivada de la carga igual a la corriente va a ser igual a este valor. Acá a veces la derivada en X con respecto al tiempo. Entonces, ¿se dan cuenta? Aquí lo que ustedes tienen es su carga es igual a K veces por X y entonces están involucrando cómo se relaciona la carga con la corriente, cómo a través de la derivada. Entonces lo que están haciendo es derivar esta expresión, derivan Q de este lado de la igualdad y también derivan de este lado de la igualdad, que es lo que tienen aquí, ¿ok? Y esta corriente IS, si ustedes hacen su ecuación aquí en este nodo, ustedes saben que esta IS es igual a ¿quién? A la corriente del capacitor más la corriente de la resistencia. Lo único que están haciendo es asignar la ecuación de corrientes en este nodo, ¿ok? Y el voltaje de salida, su voltaje de salida va a ser igual a ¿quién? Es un circuito en paralelo, entonces este voltaje de salida es igual al voltaje que tiene la resistencia y al voltaje que tiene el capacitor. ¿Estamos de acuerdo? Por eso digo que este voltaje de salida B0 es igual al voltaje del capacitor. Y entonces recuerden cómo se calcula el voltaje en un capacitor, cómo se relaciona, pues, con la integral de la corriente en el capacitor con respecto al tiempo, multiplicado por el inverso del capacitor, ¿ok? Esto es un recordatorio igual y desde hace mucho de circuitos eléctricos, pero lo único que estoy diciendo es cómo se comporta mi voltaje de salida en el capacitor. Y entonces, aquí yo tengo esta corriente del capacitor, que es esta misma IC, y la despejo. IC es igual a ¿quién? A IS menos IR, que es lo que tengo aquí. Entonces, lo que yo quiero es, tengo IS menos IR va a ser igual a IC. ¿Y qué voy a tener? La despejo de aquí, entonces voy a tener la derivada de B0, es decir, me quiero quitar la integral, quiero despejar IC de esta ecuación, ¿ok? Entonces esta C que está dividiendo pasa multiplicando, aquí está, tengo la integral de IC, entonces tengo que derivar toda mi ecuación, entonces por eso me queda la derivada de B0 con respecto al tiempo, ¿ok? Entonces IS menos IR es igual a IC, y IC a partir de esta ecuación, si la despejo de aquí, ¿a quién es igual? Al valor de capacitancia por la derivada de B0 con respecto al tiempo. ¿Y eso a quién es igual? Si me regreso ahora un paso atrás, pues voy a tener que es igual al valor de K por dx con respecto a T. Esto era lo que decíamos que era IS, ¿sí? ¿Y quién es IR? Pues el voltaje B0 entre la resistencia, ¿cierto? Están en paralelo. ¿Sí me van siguiendo? Chicos. ¿Eso es un no o es un sí? El silencio lo tomo como un no o como un sí. ¿Quién se perdió? ¿Nadie se perdió? Entonces continúo. Ok. Esta ecuación, lo único que estoy diciendo es de diferentes formas
quién es quién y C, ¿ok? Y entonces yo voy a poder estar relacionando esta parte de mi salida, que es el voltaje B0, entre mi entrada, ¿ok? ¿Y qué me va a quedar? El valor de K en el dominio, le pongo un subíndice S porque lo paso a JW, que JW lo podemos poner en el dominio de Laplace, por eso tiene el S. Entonces K, JW tau, entre JW tau más 1. Esta va a ser mi función de transferencia, ¿ok? Entonces, esta constante Ks va a ser el valor de sensitividad que va a estar definida como K sobre C, ¿ok? Y se va a medir en voltaje sobre metro. ¿Y tau quién va a ser? El tau que conocen de circuitos capacitivos, R por C, ¿ok? Entonces, esto es lo que, analizando su circuito, esto es a lo que llegan y esta sería su función de transferencia de su circuito. Ahora, ustedes tienen sus desplazamientos de su sensor piezoeléctrico, ¿ok? Tienen un valor de variación en X, ¿sí? Es decir, comprimen, por ejemplo, el piezoeléctrico y se genera una variación en X de desplazamiento, ¿ok? Pero ¿qué es lo que van a estar midiendo? En realidad lo que van a estar midiendo no es esta medición ideal que están realizando. Lo que van a tener a la salida, es decir, este voltaje B0, lo que van a estar midiendo son estas curvas, ¿ok? Es decir, ¿por qué se ven así esas curvas? Porque, pues lo que sucede es que existe aquí la contribución de una resistencia muy grande, ¿ok? Y esto hace que no se comporte de forma ideal, es decir, este es el desplazamiento que se genera y el voltaje que tengo a la salida, yo esperaría pues que fuera exactamente aquí un valor constante y luego deja de ocurrir el desplazamiento y pues el voltaje cae, pero no tiene este comportamiento. Y este comportamiento se puede aproximar cada vez más al ideal, es decir, se puede ir variando de este valor que está más alejado del ideal a este valor que está más cercano al ideal, variando el valor de tau, ¿ok? Entonces, ustedes pueden variar el valor de tau, por ejemplo, modificando el valor de capacitancia. Podrían agregar un capacitor en paralelo, ¿ok? Y eso haría que se parezca más a su desplazamiento ideal, pero tendrían que considerar que si agregan un capacitor en paralelo, va a cambiar su respuesta en frecuencia, ¿ok? Entonces, tendrían que ver si es exactamente lo que quieren, que se aproxime más a lo ideal, considerando que va a cambiar, el agregar este capacitor, pues va a cambiar su respuesta en frecuencia de su sistema, ¿ok? Les voy a dejar 2 tareas. Entonces, bueno, ahí se queda la grabación, pueden ver la grabación, nomás lo copian, este ejercicio. Dice que tienen que diseñar un amplificador de voltaje para un sensor piezoeléctrico basado en esto que ya vimos, ¿ok? Entonces, tienen un cable que se modela como este valor de capacitancia y tienen que manejar una carga de un microcoulomb, ¿ok? Que es generada por el pulso de la carótida. Es decir, esta carga, este desplazamiento que se genera, esta variación en la carga, es este valor de un microcoulomb por el pulso de la carótida. Es decir, tienen un piezoeléctrico en la carótida. Y quieren una respuesta en frecuencia de 0.05 a 100 Hz, que sería básicamente el ancho de banda de la señal de... ¿De quién es este ancho de banda? ¡Qué barbaridad, chicos! Les voy a preguntar a los que les di clases. No es del SG. Del SG. Ok. ¿Sí? Entonces, aquí tienen, lo que están haciendo es utilizar
un sensor piezoeléctrico para detectar el pulso cardíaco. Y lo pueden hacer como ustedes quieran. Y la variación en este otro ejercicio es que tienen que utilizar ahora solo un amplificador no inversor y agregar el mínimo de componentes extra para lograr las especificaciones del diseño. Entonces aquí lo pueden hacer como quieran, pueden utilizar muchos componentes y aquí les dan estas restricciones. ¿Ok? Entonces esa es su tarea, no es para el jueves, es para el viernes, para que la realicen y investigan esta parte del LM35. Generalmente, y bueno, lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy.